nos has libertado, Señor Jesús. Una vez más con nuestra voz, con convicción, hermano. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Hermanos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy domingo 20 le quiero dar la bienvenida a nuestro estudio de escuela dominical y le invito a que incline su rostro, me acompañe en oración. Vamos a pedirle a Dios su dirección en este momento. Señor Jesús, gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de aprender de ti. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control de esta lección, de esta clase, y que sea tu voz, que sea tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido fiel en traer el alimento espiritual, natural a nuestras vidas. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Sé tú con nosotros en la casa de mis hermanos que están escuchando esta transmisión. Que tu palabra venga a ser de provecho a nuestro corazón y ven a bendecir estos tiempos, Señor Jesús, este lugar y el lugar donde están mis hermanos en este momento. Te bendecimos, te damos gracias, rendimos a ti, Señor Jesús, todo este tiempo pues es tuyo. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, amén. Hermano, muchas gracias por estar aquí. Seguimos con nuestro estudio de escuela dominical. El día de hoy estamos en la lección número 8 y trata de nuevos nacimientos. Si tuviéramos que titularla, se llamaría Nuevos Nacimientos. Nuestro versículo base está en Juan 3:5. Le voy a pedir por favor que me acompañe a Juan 3:5. La palabra de Dios dice así, en Juan 3, número 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que tenemos aquí un par de herramientas en las que se nos explica cómo es que podemos entrar a estos nuevos nacimientos. Así que punto número 1 es nacer de agua y después nacer del Espíritu. Este nacer del agua viene en el bautizo. No solo eso, sino también es nacer de las aguas de su nombre. Darle muerte al viejo hombre, darle muerte a esta vieja naturaleza y darle vida a la nueva naturaleza de Dios. Este nuevo nacimiento a través del bautizo. Y de ahí la importancia, hermano, de no solamente quedarse en el nivel de salvación y de arrepentimiento y vivir nuestra vida así, sino la intención de Dios es escalar, es ir hacia adelante, es subir un poco, un nivel más arriba. Y este nivel más arriba es el bautizo. Si usted no se ha bautizado, le hago la invitación. Estamos leyendo, hermano, que usted no puede nacer de nuevo si no ha sido bautizado. Si bien es cierto y es correcto que Dios ya nos salvó, que Jesús ya vino a morir por nosotros, pero no se queda ahí. Él vino a dar la sangre, a dar de su sangre, pero nosotros tenemos que echar mano de esta otra herramienta que son las aguas. Y no solo eso, también nos habla del Espíritu, de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Así que, hermano, entremos en materia, vamos a ver acerca de ello. Para entrar al reino de Dios se nos especifica aquí que necesitamos en primera instancia nacer de nuevo. Viene Jesús y no nada más nos viene a limpiar y a olvidar nuestros pecados y a empezar de ceros. Este nuevo nacimiento, hermano, no solo viene a darse en el día que usted acepta a Jesús en su corazón. Este nacimiento también es un diario, es un proceso que se vive día tras día. Usted lleve 15, 20 años, 3 años, 1 en la iglesia, 1 mes, 2 semanas, usted tiene que pasar por este proceso diario de nacer cada día. Así que de ahí la importancia, hermano, de también doblar nuestras rodillas e ir todos los días a la cruz del Calvario. Ir todos los días por esta porción de sangre para limpiar nuestro mal, para limpiar nuestro pecado. Y no solo eso, también pedir las aguas de su nombre y el fuego de su Espíritu Santo. Así que, hermano, se nos ha enseñado, se nos ha predicado, tenemos herramientas, tenemos palabra, sabemos de dónde encontrarlo, podemos profundizar. Y si usted se acaba de unir y
si está apenas conociendo con nosotros, le invito a que se quede. Usted va a ir creciendo y va a ir conociendo, va a ir creciendo en conocimiento en la palabra de Dios. Así que, hermano, le invito en primera instancia no solamente a bautizarse, no solamente a pasar por el proceso de salvación, sino también a ir día tras día a la cruz del Calvario, ir día tras día con esta búsqueda personal con Dios para tener esta limpieza y este nuevo nacer, este nuevo nacimiento. Así que, ¿qué significa nacer? En primera instancia, nacer de nuevo significa salir a la vida. Todos nacemos de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen en el Espíritu. Este es un nacimiento de lo espiritual. Sabemos, hermanos, que todo aquel que vemos en lo natural es reflejo de lo espiritual. Así que una vez se acerca Jesús y le dice a un personaje aquí en la Biblia que necesita nacer de nuevo. Y este personaje del que estoy hablando era un fariseo. Los fariseos se encargaban de ver que la palabra de Dios y los mandamientos se seguían al pie de la letra. Eran tan celosos y cuidadosos de la palabra que tenían muchas restricciones y eran muy acérrimos con todo eso. Entonces, lo que pasa aquí es que Jesús viene y le dice: oye, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y este fariseo, esta persona que tenía estudiada la palabra de Dios, que se sabía el Antiguo Testamento de memoria, casi, viene y le dice a Jesús: ¿cómo me pides que nazca de nuevo? ¿Es necesario que entre al vientre de mi madre y vuelva a salir? Y esto nos habla, hermano, de que esta persona tenía el conocimiento nada más. Tenía la teoría en la cabeza nada más. Sin embargo, la palabra no había bajado a su corazón porque no podía entender este concepto de venir a renacer día tras día a través de la sangre, a través del perdón, a través de buscar a Jesús. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado de no tener años tras años en esta iglesia y estar escuchando el mismo mensaje una y otra vez, llenos de teorías, sin que la palabra baje a nuestros corazones. Hay conceptos tan difíciles, pero hay conceptos tan fáciles de digerir. Y es en este buscar, hermano, diario, y en este buscar crecer, y en este buscar de la sangre, donde nosotros adquirimos estas habilidades. Ahora, la palabra de Dios no solamente viene a limpiarnos, no solamente viene a enseñarnos, no solamente viene a instituir, ya hemos aprendido de eso, sino también administra a nuestras vidas un nuevo cambio, viene a proporcionar un nuevo estilo de vida. Así que de esto trata el nacer de nuevo, no solamente un cambio y este mudar de pensamiento y este mudar de ideales, sino también es desechar esto que no es de Dios, desechar esto que va en contra de su naturaleza y darle vida a este nuevo estilo de vivir, a este nuevo estilo de manejarse allá afuera. Así que nacer de nuevo, hermano, también es un regalo de Dios. No solo es algo que se nos pide que haga, sino también Dios nos los da, nos los proporciona como un don, como un regalo. Gloria a su nombre. Así que este ser transformado, hermano, viene a través de la fe y a través del arrepentimiento. No solo eso, también implica un deseo de llevar una nueva vida con Cristo, no solamente para glorificarlo a Él, sino para vivir en comunión con Él. Ahora, nacer de nuevo, hermano, trae beneficios. Y estos beneficios son en primera instancia una comunión con Dios real, sincera, verdadera, una comunión personal, una intimidad con Dios. No solamente Dios viene a pedir algo y lo deja así, sino viene todo el tiempo a compensar lo que nosotros damos. Así que este nacer de nuevo viene con beneficios, porque Dios ya no solamente tiene esta nueva imagen de nosotros y esta nueva vestimenta. En ese momento Dios se olvida de nuestras actividades pasadas. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Así que es este beneficio que viene sobre nuestras vidas en el momento en que nosotros decidimos caminar y tener comunión con Dios. Ahora, somos una nueva creación porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y las aguas de su nombre y la sangre que viene a limpiar y purificar y nos hace conocer nuestros errores, nos hace ver hacia adentro y nos hace después conocer los pensamientos de Dios. Ahora, la diferencia de nacer de unos padres humanos a la diferencia de nacer espiritualmente es que de alguna manera vamos a morir. El hecho de nacer en esta vida y de tener un cuerpo físico palpable no nos exenta, hermanos, de partir.
Entonces, en algún momento Dios determina cuándo es y en ese momento Él nos levanta y tenemos que morir. Sin embargo, una vez que nacemos en el Espíritu, una vez que renacemos en esta vida nueva a través de Dios, es una vida eterna la que Él ofrece, una salvación eterna. Y ese es nuestro objetivo, hermano, crecer de manera que Dios nos voltee a ver y nos diga: estás listo, puedes vivir aquí conmigo, puedes estar en mi presencia, puedes habitar en el mismo lugar donde yo. Así que no solamente viene esta muerte carnal, esta muerte natural, en el sentido espiritual no lo hay, en ese ámbito no existe de ese lado. Así que no viene esta separación de Dios una vez que nos morimos. Al contrario, en vez de ser separados, nos unimos más a su naturaleza, nos unimos más a Él. Y cuando nacemos en el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros, habita en nuestros corazones. Entonces, es entonces cuando viene esta vida eterna y esta paz que solamente Él da. Le invito por favor a que me acompañe a Romanos 8. Vamos a leer a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Romanos 8, del 6 al 3, del 6 al 13, perdón. Romanos 8, del 6 al 13. La palabra de Dios dice así, en Romanos 8, 6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por tanto, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, entonces viviréis. En otras palabras, nos habla aquí de este crucificar de la carne, este crucificar el viejo hombre, darle muerte al viejo hombre. ¿Cómo se le da muerte a este viejo hombre, hermano? No es sino a través de las aguas del nombre de Cristo, no es a través sino donde encontramos esta parte en el bautizo. Repito, de ahí la importancia de bautizarse, hermano. Si usted se quedó en el nivel de salvación, es importante que venga a buscar a la iglesia, a un pastor, a alguien que lo ayude a bautizarse para darle muerte a este viejo hombre, a esta vieja naturaleza, a este corazón corrupto y pecaminoso que no tiene la naturaleza de Dios, y darle vida, dar lugar a estos nuevos nacimientos. Así que tenemos unas preguntas que Dios nos contesta en esta misma lección. La pregunta número 1 y que todo el mundo se está haciendo es: ¿cuándo se efectúa este nuevo nacimiento? ¿En qué momento yo soy pasado por ahí? Y este nuevo nacimiento viene en el momento de la salvación. En el momento en que usted decide doblar sus rodillas, confesar su mal, confesar su pecado y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Y si usted no lo ha hecho, yo lo invito a que tome un tiempo, doble sus rodillas, busque a Dios y le diga: Señor, me arrepiento, soy un pecador, me he equivocado, he errado. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, que tu sangre preciosa venga a limpiar mi pecado, que tu sangre venga a limpiar mi mal, y que la sangre de Jesús venga a encubrir nuestros pecados. No es sino hasta ese momento en que la salvación viene. Así que la salvación viene de la mano con este nuevo nacimiento. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, es entonces cuando se efectúa. Ahora, ¿se ha nacido de nuevo? Sí y no, no del todo. Viene una nueva transformación, una nueva forma de pensar. Sin embargo, no completamente viene esta transformación, ya que el nuevo nacimiento se obtiene por medio de la sangre. De ahí la importancia de pedir la sangre en oración. También se necesita el fuego de su Espíritu Santo y las aguas de su nombre. Ahora, al tener este nuevo nacimiento, hermano, se tiene que manifestar. Es algo que se ve, es algo que se percibe. ¿De qué manera? Bien, nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien ha sido cambiado y transformado por Cristo, por la manera en que se expresa, por la manera en que se viste, por la manera en que incluso deja de expresarse.
por esta transformación en la forma en la que ve a la gente, en la que se desenvuelve en el medio, en la que incluso se expresa con los demás. Así que este cambio, este nuevo nacimiento, esta transformación es palpable, es visible y no es un proceso que se haga solo, es un caminar en el que Dios está con nosotros todo el tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos que ya estamos transformados? Bien, pues nosotros debemos manifestar cambios en nuestra manera de pensar, repito, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vivir allá afuera. Ahora, quiero que me acompañe, por favor, a 2 Corintios 5:17, para que usted vea qué es lo que sucede cuando Dios trae esta transformación. 2 Corintios 5:17, por favor. La palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, si usted acaba de conectarse, lo pongo en contexto. Estamos hablando de nuevos nacimientos, de nacer otra vez. No necesitamos meternos al vientre de nuestra mamá. Este nacimiento viene a través de la salvación de Cristo y a través de pedir las aguas de su nombre, su sangre para limpiar nuestros pecados y el fuego de su Espíritu Santo. Es ahí donde viene este nacimiento. Acabamos de leer en 2 Corintios 5:17 que aquel que está en Cristo, aquel que ha pasado por este proceso de transformación y de salvación, aquella persona que ha confesado sus pecados y ha aceptado a Jesús en su corazón, nueva criatura es. En otras palabras, esta nueva criatura es una nueva transformación. Y dice aquí, las cosas viejas pasaron. Recuerda que hace un momento le comentaba que una de las ventajas y beneficios que tenemos al nacer de nuevo es que Dios se olvida de nuestro modo de vivir anterior. Dios se olvida y no toma en cuenta la manera en que nos comportábamos y la manera en que vivíamos. Ese es uno de los beneficios. Aquí es donde se recarga y respalda este fundamento, en donde las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. En otras palabras, este es el punto de partida y de aquí en adelante empezamos de ceros. Gloria a su nombre, porque hermano, nadie nos da esa oportunidad de tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Cuando nos equivocamos es bien difícil pensar que alguien se va a olvidar de todo esto y nos da una nueva oportunidad. Y así es Dios y así es Él, hermano. Ahora, ¿quién manifiesta una nueva existencia? Bueno, hermano, esto solo viene se exenta solo de malas actitudes y de actitudes pecaminosas, de cosas pecaminosas. ¿Qué son estas, hermano? Enojo, molestia, desánimo, amargura, incertidumbre, odio hacia los demás. Bueno, pues todas estas cosas vienen inmersas y vienen insertadas en nosotros en el momento que nacemos naturalmente. Nacemos en pecado y este pecado es una herencia con la que tenemos que nacer. Y no viene a ser rota, hermano, sino es a través de la sangre de Cristo. Así que ningún cristiano está exento de pecar, pero el que ha nacido de nuevo, hermano, es el que está trabajando con la vieja naturaleza y con este viejo hombre para recibir una nueva transformación. Así que ni usted, ni yo, ni los pastores, ni nadie está exento del pecado. Todo mundo, hermano, estamos ahí inmersos y tenemos que vivir con ellos. Sin embargo, queda en nosotros el quedarnos ahí o buscar a Dios para una nueva transformación. Así que póngalo en balanza y usted considere dónde está, dónde quiere estar, qué es lo que quiere. Todos queremos nacer de nuevo y tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio desde ceros. Y gloria a su nombre que Dios nos da la oportunidad de empezar todo el tiempo. Así que si un cristiano ha tenido un total nacimiento, si un cristiano ha sido pasado por este proceso, es entonces cuando deberíamos ser amor, deberíamos expresar este gozo, esta amabilidad, una gratitud, vivir en santidad. Y esto es Jesús, hermano, ¿no es cierto? Entonces no olvidemos que el caminar del cristiano es un proceso de transformación, no solamente de transformación y cambio, también de santificación. Es un proceso diario, hermano, día tras día. No es un proceso semanal o mensual o anual. Es un proceso que Dios nos hace pasar día tras día. Así que teniendo esto en mente, si la próxima vez que doble sus rodillas y pida a Dios por sus pecados, tenga en cuenta pedir estas 3 herramientas que se nos ha sido dada. El conocimiento de tener la sangre de Cristo,
que purifica, limpia nuestro ser, nuestros pecados, las aguas de su nombre que dan muerte a este viejo corazón y viene el nombre de Jesús a ser implantado en nosotros y el fuego de su Espíritu Santo, hermano, que viene a transformar y a limpiar y a purificar. En lo natural, el fuego se usa para esterilizar en muchos aspectos, así que la esterilidad nos habla de que ningún organismo o microorganismo va a crecer sobre lo que superficie o material, la herramienta, lo que se esté ocupando. Así que, hermano, si de manera natural Dios lo hace, si de manera natural el fuego viene a esterilizar, no quiero imaginar lo que viene a hacer el fuego del Espíritu. En otras palabras, este fuego viene a limpiar y a purificar y a quitar residuos, a quitar todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Ahora, un nuevo nacimiento, hermano, recordemos, se obtiene solamente echando mano de estas tres herramientas. Ahora, el apóstol Pablo lo dijo y lo reitera, y lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:31. Le invito a que me acompañe a 1 Corintios 15:31. La palabra de Dios dice así. Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. En otras palabras, el apóstol Pablo está expresando que cada día moría. Él era pasado por este proceso diario de morir día tras día. ¿Qué es este morir día tras día? Hermano, regresemos al mismo punto, no es esta muerte natural, si es darle muerte a este viejo hombre que vive en nosotros, esta vieja naturaleza que va en contra de la naturaleza de Dios, y en contra de su propio... de su propia vida. Así que, por así decirlo, hermano, cada día deberían hacer nuevas porciones o nuevos aspectos espirituales en nosotros y en nuestra vida. Esto es sin importar el nivel de conocimiento o de crecimiento que tengamos. Por el simple hecho de ser salvos y de aceptar a Jesús, todos estamos pasados por el mismo filtro. Así que todo el tiempo están haciendo gente, hermano. Quiero que me acompañe a pensar en un par de procesos de nuevo nacimiento. Pensemos en una gallina que pone un huevo y entonces sabemos que lo cuida y se sienta sobre él y lo mantiene caliente y lo mantiene a cierta temperatura, y después de un tiempo sale un pollito de este huevo si no es que alguien viene y se lo come. Así que este pollito es un nuevo nacimiento, es una nueva vida, es un nuevo ser, y es un proceso, hermano, que es llevado día tras día. Lo mismo sucede en la naturaleza con organismos, sean mamíferos o de cualquier índole. Todos son llevados por este proceso de nuevo nacimiento. En otras palabras, Dios es poniendo un ejemplo vez tras vez para que nosotros podamos reiterar este concepto. Así que de la misma manera en que el pollo viene a romper el cascarón, el caparazón y quiere salir, es entonces lo mismo que nosotros debemos hacer. Hacer lo mismo que el pollo cuando nace, usar un poco de fuerza, usar esta fuerza que Dios nos permite tener para poder romper este limitante que está en nosotros y así salir a una nueva vida. Es romper todo tipo de resistencia, es romper todo tipo de oposición con la que nos estemos enfrentando para hacer estos nuevos nacimientos y para que se produzcan y no se frustren. Así que, así como el pollito nos dice, voy a quedarme una semana más, viene con tiempos definidos, y estos tiempos definidos los da Dios. Otro ejemplo que le quiero poner, hermano, es el de un becerro. Este animal sale del interior de su madre con un esfuerzo, no tanto como el pollito que usaba un poco de fuerza. Este implica un trabajo más desgastante. Y entonces lucha para ponerse de pie. Una vez que sale, no se mantiene la primera vez. Sus piernas son débiles, se doblan, es débil, se cae una y otra vez, pero persiste, pero se queda, pero aguanta. Y entonces persevera en su intento y por fin lo logra. Por fin logra ponerse en pie, caminar, y entonces está listo para andar. ¿Acaso nos pasa igual, hermano? ¿Acaso les suena familiar? Resulta que a pesar de que en ocasiones nosotros experimentamos ya sea gran fuerza y determinación, sabemos que a veces tenemos limitantes y a veces nos sentimos menos, nos sentimos pequeños. Bien, pues esto en parte es normal, sentir
a través de los nuevos nacimientos, es normal que experimentemos debilidad, poca fuerza, incomodidad, que caigamos una y otra vez. Es normal, hermano. Le repito, todos los cristianos estamos pasando por el mismo proceso y todos estamos en la misma página, así que ninguno está exento de pecar. Si ya cayó y si usted recae una y otra vez, no se preocupe, los animales lo hacen todo el tiempo con sus nuevos nacimientos. Así que Dios tiene este concepto en cuenta. No es tiempo, no es algo por lo cual desanimarse, desalentarse o rendirse, ¿sabe? Solo hemos tenido la manifestación de que hemos tenido un nuevo nacimiento, así que si usted está cayendo una y otra vez y está consciente de eso, quiere decir que usted está experimentando este nuevo nacimiento. Es el nacimiento de una porción nueva de la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Así que demos gracias a Dios porque esta naturaleza nueva de Él es implantada en nosotros siempre y cuando querramos. Quiero cerrar esta lección, que me acompañe por favor a 2 de Corintios 12:9. Y la palabra de Dios dice así: y me ha dicho bastante mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. En otras palabras, en la debilidad, Dios se engrandece y se fortalece. En el momento en que usted se sienta triste, débil, ese es el mismo momento en el que Dios viene a usar esta herramienta para engrandecerse. Así que basta y es suficiente la gracia de Dios, hermano, porque el poder en Él se perfecciona. Así que no es algo para desanimarse, no es algo que nos desaliente, es algo al contrario que nos debería motivar a caminar más. El hecho de que usted caiga y se equivoque, tenga en mente de que no es el único, de que todos los cristianos estamos pasando por el mismo proceso, todos nos equivocamos, todos nos caemos, pero de ahí la importancia de ir a la cruz del Calvario. De ahí la importancia de buscar a la sangre de Cristo y las aguas de su nombre y el fuego de su Espíritu Santo y las herramientas que se nos han sido dadas. Así que, hermano, le invito a que tome en cuenta esta lección y que incline su oído, me acompañe en oración para que Dios venga a sellar su palabra. En el nombre de Jesús, venimos a rendir, Señor Dios, nuestra vida delante de ti. Gracias por estos nuevos nacimientos que nos das, por esta nueva vida, nueva fuerza que vienes a traer a nosotros. Señor Jesús, no dejes que nos desalentemos, nos desanimemos, nos rindamos a mitad del camino. Si alguno de mis hermanos está pasando por esta situación, te pido que vengas con tu sangre y te glorifiques, Señor Jesús, en su debilidad. Por amor a tu nombre te lo pedimos, te damos gracias, que tu sangre preciosa venga a limpiar nuestro mal, que sea puesta sobre nuestro pecado. Que las aguas de tu nombre den muerte a este viejo hombre, a este viejo corazón, a esta voluntad pecaminosa, y que tu Espíritu Santo venga a limpiar y a purificar todo aquello, Señor, que no es como tú. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Amén. Y cara a cara espero
Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Y majestuoso, poderoso, digno de loor. Y proclamemos su grandeza. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Una vez más. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya, toda tuya es mi canción. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya, toda tuya es mi canción. De aquellos que te buscan y con tremendas cosas tú nos responderás. Y tú eres justicia, oh Dios, de nuestra salvación. De nuestra salvación. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya, toda tuya es mi canción. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya, toda tuya es mi canción.
Agradecemos a Dios porque hemos estado durante esta mañana en la presencia del Señor a través de estas transmisiones. Y bueno, queremos continuar estudiando la palabra de Dios. Es bueno estar unidos a través de estos medios. Siempre les diremos que son bienvenidos cada uno de ustedes en estos tiempos, porque la idea es cultivar la semilla de Jesucristo en nuestros corazones. No estamos con demasiado tiempo como lo hacíamos en tiempos presenciales, pero la efectividad es lo que importa. Usted en casa, nosotros aquí, pero cada uno unidos a través de un mismo espíritu. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Oremos por este tiempo de lectura y de aprendizaje. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites acercarnos a tu palabra. Ayúdanos a que al abrirla nuestros ojos del entendimiento puedan ser abiertos y que nosotros podamos comprender el principio espiritual que tú tienes para cada uno. Te damos gracias, ayúdanos a comprenderlo. No entendemos nada, no somos nada excepto lo que tú nos das en los tiempos y en los momentos que tú nos enseñas a través de tu Espíritu. Guíanos pues y danos lo mejor en ti. Bendice a cada uno de tus hijos que estamos conectados y estamos aprendiendo de ti cada vez más. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios por estos momentos y es un tiempo donde queremos agradecer a cada padre de familia, y al decir padre también incluimos a las que son madres solteras que hacen la vez de padre y madre en el hogar, y la palabra de Dios es abundante para honrarlos, para agradecerles, porque realmente el que es el verdadero padre es el que se preocupa por la familia, es aquel que trabaja duro para sostener una familia. Y vuelvo a repetir, no solamente estamos tomando este tiempo para honrar y agradecer a los padres, sino a las madres también que fungen como padres. Y bueno, trabajan duro, hacen la labor de cada día para poder ser de bendición a la familia que Dios les permite tener, porque ser padre es una ardua labor, un arduo trabajo, hermanos, hermanas, pero gracias a Dios porque la Biblia tiene ejemplos para seguirnos instruyendo para ser ese padre, ese padre que puede guiar, que puede bendecir la vida de la familia. No estamos hablando de un padre solo progenitor, porque de esos hay muchos, pero estamos hablando del padre que asume su responsabilidad al tener un hijo y traer un hijo a la vida. Y bueno, la palabra de Dios es extensa. El padre tiene que cumplir con deberes, tiene que asumir sus responsabilidades, y eso dice de un verdadero padre que se esfuerza. Y vamos a ir en este momento a la palabra del Señor a estudiar o analizar un poquito de lo que podría la palabra del Señor enseñarnos en la abundancia que tiene acerca de este tema en que estamos hoy celebrando u honrando la vida de los padres. Y bueno, quiero leer una porción de la Escritura en el libro de Génesis, y vamos a ver este personaje que, siendo padre, nos deja un gran ejemplo, no solamente para hoy honrar a los papás, sino a todos nosotros que estamos escuchando este pasaje o esta porción de la Escritura. Voy a leer Génesis capítulo 5, versículo 28, 29 al 32. Dice: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Estamos hablando de este personaje, de este padre ejemplar, único, sorprendente, llamado Noé. Noé, su nombre significa consolador, su nombre significa ser quieto, reposado. Por eso es que esta escritura dice: Él nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, el papá de Noé, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Bueno, encontramos aquí a este personaje llamado Noé, que es nuestro ejemplo a examinar en este día para recordar y festejar, por decirlo así, a los papás, ¿verdad?
Y entonces encontramos que nace Noé y tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero vamos a descubrir en la escritura quién era o cómo describe la Biblia a este personaje llamado Noé. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, nos explica claramente. Y aquí encontramos una estatura de verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios ha sido trazada en forma de cruz, en forma de balanzas, en forma de triángulos, en forma de círculos, y en esta parte es en forma de cruz, y vamos a aprender 4 puntos que nos hablan de quién fue Noé y qué Dios espera de los padres, no solo de ellos, sino de nosotros como humanidad delante de Dios, qué es lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros, y lo vamos a ver en estos versículos. La palabra del Señor nos dice, empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Número 1, Noé encontró gracia. La palabra hallar quiere decir que él estaba buscando. Nos da la idea de que si lo encontró es porque lo buscaba. Él halló la gracia delante de Dios, el favor, porque gracia es favor. Entonces, número 1, Noé halló gracia. Si nosotros leemos los versículos anteriores de este capítulo 6, vamos a descubrir que la tierra, dice la Escritura, estaba mal, en una condición caótica por su maldad, porque el pecado se había multiplicado. Dice la Escritura que hubo tal perversión que el Señor decidió, en el versículo 6 del capítulo 6 de este mismo pasaje dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón, y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y entonces encontramos aquí a Noé, porque fue un varón que encontró gracia, que halló, que buscó diligentemente. Él no se mezcló con la perversión que había en ese entonces. Miren, hermanos, este mundo es muy parecido a los tiempos de Noé. De hecho, la Biblia lo relata en el libro de Lucas y nos explica que así como en los tiempos de Noé, así está la condición de nuestra tierra el día de hoy. Todos haciendo sus planes, sus propósitos y dejando a Dios a un lado. Y en este momento, así como encontró Noé la gracia de Dios, Dios espera que tú y yo, hermano, encontremos el favor y la gracia de Dios. La gracia, ¿qué es, hermanos? Es el favor inmerecido de Dios. No merecemos tener lo que tenemos, no merecemos ni siquiera respirar o estar vivos cuando otros ya se fueron en esta pandemia. Esa es la gracia de Dios que se derrama. Es su gracia, hermanos, el que nos hace los favores de darnos de comer, de proveernos lo que necesitamos en el hogar. Estamos en un tiempo muy parecido a los tiempos de Noé, pero Dios espera encontrar, así como encontró un varón llamado Noé, que fue el consolador de esa época, que trajo reposo, que trajo quietud, porque eso es lo que significa Noé, a ese tiempo, a la vida, y en este caso, como padre de familia, a la familia que a Noé le permitió, que era, leímos en el capítulo 5, versículo 32, que era Sem, Cam y Jafet. Entonces, Dios espera que nosotros también podamos tener en este tiempo y hallar la gracia de Dios, buscarla, porque dice, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Busquemos, la palabra hallar también significa recuperar algo que se ha perdido. En esta pandemia, quizá, hermanos, porque estamos a distancia, hemos perdido el gozo, el deseo de estar en oración, de buscar a Dios con nuestro corazón, y quizá la perversión está moviéndose a nuestro alrededor y nosotros nos hacemos indiferentes a las cosas de Dios, y a lo mejor estamos siendo más atrayentes a lo que el mundo nos está ofreciendo hoy. Hermano, quizá estás perdiendo. Busquemos la gracia de Dios, encontrémosla de nuevo, arrepintámonos, vayamos al Señor y digámosles, Padre, yo no siento lo que sentía antes. Es lógico, porque cuando estábamos juntos había un fuego, el fuego del Espíritu de Dios en tiempos presenciales, y es lógico que cuando un carbón está prendido o el leño está prendido y tiene fuego y está cerca de otro leño, se contagian y se prenden más rápido y hacen un fuego más grande. Pero ahora que estamos a distancia,
distancia, hermanos. Tenemos que hacer el esfuerzo en Dios de hallar su gracia, de hallar su favor, porque este mal no para. No paró en los tiempos de Noé, no ha parado en nuestros tiempos. Y necesitamos entender que si Dios no perdonó a esa generación perversa que solamente tenía el sacrificio de animales, no perdonará ahora, mucho menos ahora que tenemos el verdadero sacrificio, que es el Señor Jesucristo, que ha venido y ha dado su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos conviene hallar, buscar la gracia de Dios, el favor de Dios, el decirle, Señor, es por tu gracia que yo todavía respiro, es por tu gracia, Señor, que todavía estoy aquí, que todavía tengo pan sobre mi mesa, que todavía, Señor, tengo la provisión para las diferentes necesidades que tengo como familia en el hogar. Máxime si estamos hablando de padres, ¿por qué estamos diciendo que fue Noé? No habla de su esposa aquí en este pasaje. Está hablando de él como padre de familia. Nos corresponde a nosotros, hermanos, como padres, madres de familia, hallar la gracia de Dios. Si sientes que la has perdido porque te has dejado llevar por esta ola de no solo de pandemia, sino esta ola de perversión que está viniendo sobre la tierra, vayamos al Señor, busquemos el arrepentimiento, ya no detrás ahora de un sacrificio de animales, sino del verdadero sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto número uno, el punto esencial para que nosotros como padres o madres de familia, vuelvo a repetir, porque en los hogares no solamente hay un padre, también hay una madre, porque ya no está el papá, ha estado quizá ya, la abandonó, o quizá se divorció, no se puede haber diferentes circunstancias, inclusive en esta pandemia, ya quizá el padre de familia ha partido a la casa del Señor. Por lo tanto, nos toca a nosotras como mujeres, muchas ocasiones, hacer el papel de padre y madre a la vez, pero también queremos recordarle y decirle con más énfasis a los papás, a los padres de familia de esta iglesia y de todos aquellos que nos están escuchando, es necesario este versículo 8, empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Ese es el punto número uno y con el que arranca la vida de este padre llamado Noé. Por lo tanto, nos urge a nosotros buscar recuperar la gracia, el favor de Dios como padres, primero para nosotros y después para la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Que no se nos olvide, porque comencé diciendo, un padre no es el progenitor solamente, sino es aquel que se hace responsable y toma su deber de padre para sustentar, para dirigir, para ver a una criatura desde que nace hasta que se acaba su vida. Y créanmelo, la tarea de ser un padre no termina cuando los hijos ya son grandes. Ciertamente vamos adquiriendo otro tipo de deberes hacia ellos, pero nuestra labor termina cuando nosotros como padres morimos en esta tierra, partimos de aquí, entonces hasta ahí llegó nuestra función. Pero gracias a Dios, porque en esta mañana estamos aprendiendo a hallar la gracia de Dios, el favor de Dios para nuestras vidas en medio de este mundo perverso. Luego entonces continúa en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Punto número 2, en el versículo 9 está diciendo que Noé fue un varón justo, un varón perfecto. Esta frase nos recuerda a otro personaje en la Biblia, es Job, cuando Dios dice que Job es un hombre temeroso, recto, perfecto, apartado del mal. Y es la misma idea aquí con Noé, porque está diciendo un varón justo, alguien equitativamente correcto, moralmente de una forma que se dirige moralmente bien ante la sociedad. Alguien que no tiene, por decirlo así, tinieblas o dobleces, es alguien perfecto. No alguien que no tiene errores. Aquí cabe mencionar que el ser perfecto en el original está diciendo perfecto hasta donde él ha obtenido su crecimiento. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo.
que podamos ir desarrollando nuestro crecimiento. Bueno, hasta donde Noé entendía y conocía de Dios, hasta ahí era su crecimiento, hasta ahí era su demostración de perfección y de justicia. Y vuelvo a recordarles, el contexto que leí está diciendo que la tierra estaba sumergida en tanta maldad, en tanta perversión, que él halló gracia delante de Dios, pero porque él era una persona justa, era una persona perfecta, que esos dos aspectos reflejaban la naturaleza del carácter de Noé, así como lo reflejó en su momento en la lectura de la historia de Job. Refleja nuestro carácter. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, donde el mundo está sumergido en la maldad, ¿cuál es nuestro carácter? ¿Qué está demostrando nuestro carácter como hijos de Dios, como padres de familia? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo personas, dice aquí, perfectas en nuestra madurez, en nuestro crecimiento en la palabra de Dios? Necesitamos entender que nuestro crecimiento espiritual va de la mano con lo que hemos escuchado de la teoría de la palabra de Dios. Por eso es que podemos decirle a Dios, conviértenos en hacedores de tu palabra, no solamente en oidores olvidadizos, sino en hacedores. Esa es la idea de la perfección en Dios, que lo que yo he escuchado, yo lo he puesto por obra. No es de que no tengamos errores, pero estamos buscando en Dios y demostrando nuestro carácter ante esta sociedad en la cual vivimos, de la cual Dios ya está harto. Ya el olor de la maldad ha subido a sus narices y Dios no está contento con la humanidad, no está contento con la perversión que el ser humano ha levantado y se ha dirigido en estos últimos tiempos. Pero hermanos, debemos encontrarnos como Noé. Debe haber un Noé, un padre de familia, una madre que la hace de padre en casa, que pueda decir y encontrar la gracia y el favor de Dios, pero también alguien que demuestre su carácter en este tiempo, un carácter de justicia, equitativo, un carácter de perfección a lo que hemos oído de la palabra de Dios. No nos mintamos. No podemos mentirnos, porque cuando nosotros nos mentimos y no vivimos lo que oímos, los primeros que se dan cuenta son los que están con nosotros en casa. Son aquellos hermanos con los cuales partimos el pan todos los días, con los cuales nos levantamos y nos vemos todos los días. Por lo tanto, nos conviene a nosotros como padres ir al Señor y decirle, Padre, yo quiero ser ese varón justo, ese varón perfecto, ese padre de familia. No estoy hablando de que no tenga debilidades, no tenga pecados, porque todos somos pecadores, pero que ha demostrado su crecimiento y su perfección hasta lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Nada nos excusa, hermanos, de no vivir lo que escuchamos, porque de alguna forma Dios lo hace llegar a nuestros oídos para que nosotros lo vivamos. Y luego entonces ahí mismo en ese versículo que estoy leyendo dice, caminó Noé con Dios. Primer punto entonces, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Segundo punto, Noé era justo, era perfecto y caminó con Dios. Ese es el segundo punto. Estamos hablando de Noé. Si él caminó con Dios, quiere decir que esta palabra significa que él escapó, él marchó, él salió, él viajó. Y hay uno de los significados que en el original hebreo me llama la atención, dice morir. La palabra caminar no solo significa dejar escapar, extender, marchar, salir, viajar. También es una palabra que significa morir. Nos da la idea entonces que en medio de los males que podía tener o tuvo Noé, él caminó con Dios, él murió a su naturaleza carnal día a día para poder ser transformado, para poder ser una persona justa y temerosa, perfecta delante de Dios. Y entonces podemos comprender cuál era el carácter de Noé en ese tiempo. Dios nos ayuda, hermanos, a tener ese carácter, no solamente a los padres a los cuales estamos hoy honrando a través de esta predicación, pero también a ti que me estás escuchando. Dios te ayude y nos ayude a ser
personas con un carácter que demuestren la naturaleza de Dios, que muramos cada día, que caminemos cada día, que avancemos, que nos extendamos, que marchemos, que nos dirijamos hacia dónde, hacia el propósito de Dios, hacia el plan maestro de Dios, hasta la estatura, hasta alcanzar el crecimiento total. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad de este mundo nos quiere jalar, nos atrae, nos quiere convertir a ellos, pero nosotros tenemos que tener un carácter como lo tuvo Noé. El ejemplo aquí es claro, Noé. Ese es el segundo punto. Vamos a ir al tercer punto de esta estatura que estamos revisando de Noé, y voy a leer el versículo 13 y 14 del capítulo 6 de Génesis. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo os destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de copper, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Que hiciera un arca. Entonces, el tercer punto de esta reflexión para los papás es que Noé fue mandado construir un arca. Aquí lo acabamos de leer. La palabra arca significa un baúl, una nave, un barco. Por lo tanto, esta arca iba a ser un barco flotante, porque ahí se iba a encerrar la vida, ahí se iba a defender la vida. Era el lugar secreto que Dios había provisto para Noé y su familia, y fueran salvaguardados de la destrucción que Dios iba a traer sobre toda la tierra. Así que Dios le mandó a Noé: construye un arca, un lugar de refugio. No solamente iban a estar ahí Noé y su familia, un poco más adelante voy a leer ahorita quiénes más, pero la intención de decirle Dios, le mandó construir un arca, Noé no sabía nada acerca de ello. No tenía el entendimiento acerca de qué era lo que Dios le estaba pidiendo. Obviamente, si usted lee su Biblia, Él le describe, le dan las medidas, le explica desde el versículo 15 hasta el versículo 15 y 16, le explica cómo tiene que tener las medidas, cómo de ancho, de largo, y también qué tenía que tener el arca, de qué materiales lo tenía que de elaborar. Pero la intención aquí es la obediencia de Noé cuando le fue mandada construir un arca. Mire, hermano, usted es padre de familia, y si hay algo que debemos y sabemos es cuidar la vida de la familia, la vida de los... Ese es un verdadero padre, porque les vuelvo a decir, no solamente es el progenitor que trajo a la vida a un ser, no, es aquel que se preocupa, aquel que procura la vida de la familia. Yo agradezco mucho a Dios porque el pastor, el esposo que Dios me prestó en vida, ese padre que Dios les dio a los hijos que hoy tenemos entre nosotros, a mí y a Abby, nos procuró todo el tiempo, y no solamente a nosotros como familia. En este tiempo de pandemia estuvo cuidándonos, procurando que no nos contagiáramos, pero también a la iglesia, en los cuidados, ustedes que estuvieron en algunos meses presenciales antes de que nos pasara esto, nos dimos cuenta cómo protegió como pastor, como padre de familia espiritualmente hablando. A él le tocó guiarnos para organizarnos y decirnos: vamos a protegernos, no vamos a permitir los contagios entre nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos reuníamos en esos días y no queríamos que nadie de nosotros faltara. Bueno, le tocó a él, el Señor lo decidió así, pero ese es un padre, hermanos. Y Noé, al construir el arca, Dios le estaba diciendo que era para proteger la vida. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como padres de proteger la vida? Y no solamente estamos hablando de la vida física, porque tiene su lugar, pero estamos hablando de la vida espiritual que trasciende, hermanos, que va más allá de este tiempo presente en la tierra, que va hacia la eternidad. Y creo que todos nosotros no podemos mentirnos cuando nos damos cuenta que en la familia los hijos están yéndose por el borde de la perversión, de la maldad de este mundo, están siendo atraídos. Y no solamente estamos hablando de los hijos a una edad de 15, 16 años, sino los vemos desde pequeñitos, porque el padre recibe a un hijo desde que nace.
no solamente la madre para amamantarlo, para cuidarlo, sino el padre también hace equipo con la madre para poder también cambiar pañales y tomar esa responsabilidad que ha adquirido al ser padre de familia. Entonces, no es un ejemplo muy vasto para enseñarnos que como padres necesitamos cuidar la vida. El arca fue para ello, para proteger la vida de Noé, pero también la vida de los hijos y de las esposas de sus hijos y obviamente la vida de la esposa de Noé. Qué tremenda responsabilidad tienen los padres. No sean indiferentes, no seamos indiferentes. Todavía el virus está entre nosotros en esta pandemia. Tengamos cuidado, no porque veamos que ya no estamos en el semáforo verde. Usted, hermano, se tome la libertad de salir sin cubrebocas, por favor, esté al pendiente. Si hay algo que el pastor nos decía constantemente es que nos cuidemos, que no bajemos la guardia. Yo creo que todos nos estamos dando cuenta que esto no ha bajado y que necesitamos ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a cuidar lo que has puesto en mis manos, la familia, porque eso es lo que tenemos que hacer como padres, es lo que tiene que hacer usted como padre. Por eso comencé diciéndole que el ser padre es una ardua labor, un trabajo de verdad duro, pesado, pero que no están solos, hermanos varones, sobre todo. Si usted es alguien como padre y siendo la cabeza de su hogar, hermano, Dios le dijo a Noé, construye el arca. Quizá a lo mejor tú dices, no sé cómo hacerlo, Dios. Pues ve a Dios, vayamos a Dios y digámosle, enséñanos a hacerlo. Noé lo único que hizo fue obedecer. Muchas veces nosotros, hermanos, lo único que necesitamos hacer es que Dios nos dé las instrucciones para salvaguardar y nos las ha dado a través de su preciosa palabra. Aquí están las instrucciones para que nosotros podamos ser esos padres, usted hermano varón que me escucha, ser ese padre que usted necesita ser delante de Dios. No la idea que trae el mundo, no la idea que ahora ya salió de moda, no hermano, es la idea de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Dios? Pues yo no sé nada acerca de hacer un arca. ¿Cómo me lo pides a mí? Pero sabes, como Noé tenía un carácter que demostraba quién era en Dios, que él estaba creciendo y sabía que tenía que cumplir y obedecer la palabra de Dios porque tenía ese carácter. Era una persona justa, era una persona que caminaba con Dios, era una persona que era perfecta hasta su nivel donde había él escuchado de Dios. Y es lo único que tenemos que hacer. Cambiar nuestra tonada, ¿verdad? Cuando Dios nos pide hacer algo. Porque, ¿saben? Es lo más importante es guardar la vida, salvaguardar la vida. No saben cuánto diera porque hoy entre nosotros si estuviera el esposo, el padre que Dios les permitió tener a los hijos. Y bueno, estamos hablando que él obedeció. A él se le fue dado la orden de construir un arca, un barco, una nave donde iban a guardar su vida. ¿Cuál sería la reacción para nosotros ante un pedido semejante? A lo mejor diríamos muchos pretextos, ¿verdad? Pero hay que demostrar nuestro carácter delante de Dios. Y luego vemos al final de este versículo, ¿quiénes fueron los que entraron ahí al arca? En el versículo 19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Toma contigo de toda vianda que se come y allégala a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. Él hízolo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí está la respuesta. Dios le manda construir y ¿qué hace Noé? Lo hace, lo construye así como Dios le había ordenado. Qué tremendo es que como padres de familia tú puedas obedecer a Dios. No pongas pretextos que porque la situación está difícil, que porque aquello no, hermano. Yo siempre he admirado y he aplaudido, a veces platicaba con mi esposo y le decía en sus tiempos, de verdad admiro al esposo que sale a trabajar y que va y pide trabajo aquí, pone su cara acá y la mamá está en casa esperando que como la gallinita, ¿verdad? Con sus pollitos, esperando la manutención
que el esposo trae, porque esa es la responsabilidad del esposo, la responsabilidad del padre, es poder proveer, es el proveedor de la casa. Han cambiado mucho las cosas en este tiempo y no estamos en contra de ello, que la mujer ahora incursione y tome también los momentos para trabajar y traer algo a casa de economía, pero ese no es el verdadero papel de Dios en su palabra. Léalo en la Biblia. No estoy en otro punto, simplemente estoy en el punto de la palabra de Dios. Si nosotras como esposas en casa cumpliéramos ese deber que la Escritura dice que las mujeres debemos estar en casa criando a los hijos, y no estoy diciendo que tengamos 100 hijos, no está diciendo educándolos, enseñándoles. La palabra de Dios es muy clara. Y los hombres tienen que ser el proveedor, el padre que provee. No habría tantos problemas en la sociedad, no habría tantos problemas en los hogares si cada uno de nosotros tomáramos nuestro respectivo papel. Pero bueno, Noé, ¿qué hizo? Obedeció. Dice al final, él hizo el arca como Dios le mandó. Porque ahí en el arca, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 1, nos dice que Dios le dijo entonces a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Oigan, hermanos, hablar de una generación no es hablar de poquita gente. ¿Acaso cree que Dios no le llamamos la atención cuando nosotros estamos siendo alguien justo, estamos viviendo en medio, sí, de un mundo perverso, pero con el conocimiento de la palabra de Dios, poniendo en práctica su palabra hasta lo que hemos oído, hasta lo que hemos entendido? Hermano, de nada nos sirve andar en una transmisión, andar en otra. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, hágalo. Yo misma lo hago para poder escuchar la palabra de Dios, pero aquí lo más importante es que cuando tú y yo escuchemos, lo pongamos por obra. Así que Dios le dijo a Noé, porque él era en toda su generación, era el que tenía el carácter de justo, de perfecto y que caminaba con Dios. Ya lo vimos al principio. Y luego entonces le dice, ¿quiénes van a entrar al arca? Su familia, ¿sí? Noé, para empezar, lo acabo de leer. La casa de Noé, que eran sus 3 hijos con su esposa y la esposa de Noé, hasta ahí tenemos 8 seres humanos. Y después, en el versículo 2 de este mismo capítulo, empieza la descripción que ya medio leí en unos versículos anteriores en el capítulo 6 de Génesis, y vuelve a repetirlo aquí: de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7. 7 parejas de animales limpios. Esos animales limpios iban a servir para el sacrificio, porque acuérdense que después de que todo se murió, no quedó nada. Entonces Noé tenía que continuar haciendo los sacrificios, y luego lo vemos al final en el capítulo 9 de Génesis. Y luego también dice, y de los animales que no son limpios, esos 2 machos y su hembra, o sea, un juego de 2 parejas. Encontramos que entraron, eran no limpios, no inmundos, está diciendo no limpios, que no servían para el sacrificio, pero que sí podían servir para la reproducción de un mundo limpio que Dios iba a dejar después de que el diluvio pasara. Noé entonces fue mandado a construir un arca, de lo cual no sabía nada. Ese es el punto número 3. El último punto de esta clase, espero que me esté dando a entender, porque yo estoy emocionada con la palabra de Dios, siempre lo estoy, y creo que es un buen tiempo para que sepamos más de ella y sabremos más en la eternidad, como cada ocasión se los he mencionado. El punto número final o cuarto está en Génesis 6, versículo 22, que dice, e hízolo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo? El arca. Encontramos que obedeció, lo he remarcado, pero estoy hablando básicamente en el versículo 6, 22, y luego en el capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé, conforme a todo lo que le mandó Jehová. No solo recibió la orden, sino que Noé lo acabó llevando a cabo. Lo hizo, obedeció, porque sabía que Dios iba a liberarlos de la destrucción que el Señor iba a traer sobre toda esa generación de personas idólatras, paganas, perversas. Solamente a la familia de Noé, a estos animales limpios para sacrificio y no limpios para la reproducción, los iba a Dios a guardar. Créanmelo, el Señor,
prometió que iba a destruir esa tierra, esa generación, y lo cumplió. Hermanos, estamos viviendo en tiempos, como la Escritura dice, de maldad, de perversión a lo máximo. Y si Dios no perdonó a la generación de Noé, eso nos debe dar la pauta y la alarma en nuestro corazón como padres de insistir en guardar la vida. Insistir, ahora el arca no es un arca, hermanos, física, de madera. Y nosotros hemos aprendido que ahora el arca es Jesucristo. ¿Qué nos toca hacer entonces como padres? Hay que conducir a los hijos a los pies de Jesucristo. Y no estoy hablando solamente de salvación, eso es lo primordial. Asegurarnos de que los hijos que Dios nos presta sean salvos. Confirmar la salvación en ellos de Jesucristo a través de la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo es ahora nuestra arca de salvación. Y les decía, si Dios no perdonó a esa generación de Noé, que estaban viviendo bajo el sacrificios de animales, hermanos, mucho menos nos va a perdonar. Y la Biblia lo dice en Lucas 17, 26 al 27. Voy a leerlos, Lucas. Gracias a Dios por su palabra. El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 27, dice: porque, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó, ¿quién? A todos. Ahora, si nosotros leemos el contexto de este pasaje, está hablando precisamente acerca de lo que va a suceder sobre la tierra. Dice, porque como el relámpago relampaguea desde una parte debajo del cielo y resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. El Señor Jesús va a venir y va a destruir y va a acabar con esta generación de maldad en la tierra. Estemos conscientes porque lo hizo en el tiempo de Noé. Mucho menos ahora, hermanos, pensemos que no lo va a hacer cuando tenemos el verdadero sacrificio, la verdadera arca llamada Jesucristo. También quiero leer el libro de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro. Capítulo 2, versículo 5, dice así: vosotros también, no, estoy en primera, voy a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:5, estaba en primera de Pedro. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas más Noé son 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Si Dios no los perdonó a ellos, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Por lo tanto, como padres de familia, como padre usted o hermano que me esté escuchando, diga, yo no soy padre, no tiene caso que esté escuchando esta enseñanza. No, sí tiene caso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que este mundo va a ser destruido y no los va a perdonar Dios. Por lo tanto, eso nos debe de dar una advertencia. No querer hacer lo que están haciendo ellos y pervertirnos y pensar que Dios no va a traer juicio, porque muchas personas solo quieren conocer al Dios de amor, y claro que es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, porque Dios es un Dios balanceado. Entonces, no ignoremos la palabra del Señor, es clara. Así que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Todo lo que Dios le mandó. Dios no va a tolerar, hermanos. Lo hizo en la generación de Noé, lo va a hacer porque tampoco va a tolerar. A nosotros nos ha sido dado al Señor Jesucristo. Por lo tanto, queremos terminar esta clase. Quiero decirles que en esta enseñanza, Noé fue un hombre grandioso y único. Si usted lo lee detenidamente, se dará cuenta. Porque al final, en el capítulo 8, en el versículo 20, cuando salieron ya del arca, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este holocausto fue la ofrenda del todo quemada. Dios, esta ofrenda tenía la peculiaridad de ascender a la nariz de Dios y era una ofrenda, dice, de olor grato delante de Dios. Noé terminó
cuando bajaron las aguas, salió del barco o del arca, él ofreció un altar allí. Percibió olor agradable de suavidad Jehová y dijo en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como has hecho. Se está refiriendo a que no iba a destruir o no va a volver a destruir la tierra con agua. Sabemos que la Biblia es clara y dice que ahora lo hará por fuego. Y entonces termina esta porción: todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, día y la noche no cesarán. Eso lo hizo desde el día de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 14, dice: y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días de los años. Qué bendición tiene la tierra y nosotros los habitantes de poder participar, de tener estas 4 estaciones y disfrutar de cada una de ellas. Hermano, después de que la tierra fue destruida, esa generación, y fue otra vez removido todo, limpiado, el Señor no dejó de quitar esas estaciones de las cuales hasta el día de hoy hemos gozado cada uno de nosotros. Entonces, damos gracias a Dios porque este personaje es único. ¿Por qué es único? Porque miren, vino Adán y Eva y son nuestros primeros padres, pero después ellos fallaron y ciertamente nos dejaron un corazón, o la Biblia lo dice, una naturaleza, el hombre viejo, el hombre de pecado. Pero Jesús vino y tuvo en Dios el privilegio y nosotros la oportunidad de tener en Él una esperanza, porque entonces ciertamente el primer Adán se equivocó y fue echado del huerto, pero entonces Jesucristo es nuestro segundo Adán. Él viene a restituir, Él viene a limpiar, Él viene a perdonar nuestros corazones y a conquistar esa naturaleza humana pecaminosa, ese primer Adán. Y en Noé decía, es un hombre único, y es lo que quisiera que usted como padre de familia pudiera decir ahí donde se encuentra, o madre que hace las veces de padre, decir: yo quiero ser ese Noé único, ese padre único. ¿Por qué? Porque después de que nuestros primeros padres pecaron, ellos eran o son los padres de la humanidad en primera instancia, se equivocaron y después de alguna forma ahora tenemos a Noé aquí en la Escritura, que es, por decirlo así, el segundo padre de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque a través de sus 3 hijos, después de que él salió y terminó el diluvio, toda la historia está contenida en este capítulo 8, encontramos que él hace un altar y entonces viene el tiempo en el capítulo 9 donde dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles: fructificad y multiplicad, henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y describe, ¿por qué? Porque está diciendo que a partir de que salen del arca, entonces les da Dios una bendición y un mandamiento a la vez, que se multiplicaran y que fructificaran la tierra, que llenaran la tierra. A veces este pasaje lo toman las personas para decir que ellos quieren tener muchos hijos. Cada quien decide y es dueño de sus decisiones siempre y cuando tengamos que darle cuentas a Dios, porque este pasaje no realmente nos está diciendo llene la tierra como que yo voy a tener 50 hijos, no se está refiriendo a eso, está diciendo que vamos a tener los hijos que podamos educar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley, aún la ley que rige y norma a cada ciudadano en su país o en su estado o en su ciudad. Por lo tanto, es así como Noé se convierte en único, porque a través de él pasa la semilla para que otra vez la tierra se vuelva a repoblar. Interesante. Y no estoy diciendo que usted diga único como para solamente repoblar la tierra, no me entienda de esa manera o no quiero darme a entender de esa forma, sino que Noé siendo único fue, acuérdense, fue alguien que caminó con Dios, fue alguien que fue justo y que halló la gracia de Dios. Hallar la gracia es hallar la gracia, es buscarla diligentemente, es saber que si la he perdido, la quiero recuperar.
No sé cuál sea la situación de usted como padre de familia, quiero decirle, hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. De verdad, hay una gran responsabilidad. Pero lo único que Dios quiere que hagamos al ser únicos es que nosotros hagamos lo que hizo Noé. Busquemos su gracia, tengamos un carácter que demuestre la justicia de Dios, la perfección de Dios y que demuestre nuestro caminar diario, nuestra entrega, nuestra muerte espiritual a nuestros deseos. Miren, ahora en día hay tantas cosas por las cuales el ser humano quiere convertirse y pervertirse que no hay necesidad de que tú salgas hasta de tu casa. Pero, ¿sabes? Es tiempo de demostrar nuestro caminar delante del Señor. Pidámosle a Dios, hermano varón que me escuchas, dile, Señor, como padre, tengo errores, tengo fallas, pero Señor, yo quiero caminar delante de ti, quiero entregarte todo lo que hay en mí, mis errores. Hermanos, es necesario cuidar la vida, no solo la vida física, sino la vida espiritual. Y por último, encontramos a Noé en el Génesis capítulo 9, estoy terminando esta enseñanza, en el versículo 20, después de que describe qué es lo que Dios le pide a Noé, hay algo que Noé tenía que hacer, y era, dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Comenzó Noé a labrar la tierra. Todos aquellos que hemos oído, sabemos un poco de este tema de labrar la tierra, es precisamente arar para sembrar, es abrir, barbechar el terreno para poder poner la semilla. Eso fue lo que Noé tuvo que hacer después de que hizo un altar, después de que llevó su vida y la puso delante de Dios como una ofrenda del todo quemada, que ascendió a la nariz de Dios como un olor grato, dice la Escritura. Entonces, la responsabilidad más grande como Noé, como padre de familia, era labrar. Aquí no dice que sus hijos comenzaron a labrar la tierra. Aquí dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué va a hacer? El altar que se levanta, hermanos, es nuestra vida consagrada, puesta delante de Dios, y decíamos, es una ofrenda del todo quemada, era una de las ofrendas que se hacían como olor grato delante de Dios. Por lo tanto, no le toca a tus hijos, hermano. A veces decimos, ya está lo suficientemente grande. Probablemente sí. Los hijos cuando crecen toman sus direcciones, sus caminos, y no podemos evitarlo en el sentido de que así es. Pero hay otra parte que les vuelvo a decir, es la parte espiritual. Guardar y salvaguardar precisamente es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que al ponernos nosotros delante del altar del Señor le digamos, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Nadie de nosotros nacemos sabiendo ser padres, hermano, ninguno de nosotros, pero gracias a Dios por la palabra, porque aquí encontramos en este libro el manual para que nosotros nos convirtamos en el padre, en la madre que Dios quiere y espera de nosotros. Y el propósito es entonces que cuando tú como padre te pones en el altar y te rindes a Dios, porque esa es la intención, le das tu vida y le dices, yo no sé, Padre, pero enséñame a ser el padre que tú quieres que yo sea para salvaguardar la vida de la familia, y en eso incluye a la esposa, inclusive dice a las esposas de los hijos o a los esposos de las hijas, según sea el caso. Hermano, nuestra labor como padres no termina. Va tomando diferentes matices en la vida, pero no termina hasta el día que Dios nos recoge a su presencia. Y la idea entonces es labrar la tierra, arar la tierra, el corazón. Nunca será de balde ni será algo fuera de tiempo. Cuando tú y yo vemos, hermano, a un hijo que está descarrilándose o haciendo lo incorrecto, porque sí lo sabemos. Aquí está el libro que nos enseña, aquí están las letras, la palabra de Dios. Tú te tomes el tiempo de acercarte a Él y en Dios, a través de tus lágrimas,
a través de tu búsqueda, arar la tierra de tu corazón para poder sembrar la palabra, para poder sembrar la semilla en el corazón de tus hijos. No solamente cuando son grandes, empieza desde ahorita. Muchas veces dices, es que no entiende, está chiquito. Hermano, el niño desde que está en el vientre de su madre entiende perfectamente lo que le estás diciendo. Reacciona ante los estímulos, ante la voz del padre o la madre, ante la persona que le habla, estando ahí en el vientre. Entonces, hermanos, queremos felicitarlos por ser padres, queremos tomar estos minutos para ciertamente poner la vida de ustedes en las manos del Señor, porque es bonito ser papá. No sé usted, pero yo siempre estaba recordando en estos días al padre de los hijos que Dios me presta y la felicidad que irradiaba cuando ya, sí, el nerviosismo, pero también la felicidad cuando ya sabía que había nacido uno de sus hijos. Dios nos dio solamente 2, pero con esos es más que suficiente. No sé cuántos tenga usted, pero los que usted tiene que ser responsable sobre ellos. Y dígale, Señor, aquí está mi responsabilidad. No solamente hoy, porque toda la gente lo celebra en estos días, pero es de todo el tiempo. Esto es para toda la vida, para cada momento. Noé no solo fue justo, temeroso, recto y caminó con Dios en un pequeño periodo de tiempo. Él lo estuvo haciendo todo el tiempo. Miren, la escritura dice que alrededor de 100 años tardó en construir el arca. Algunos pensarán, pues qué tontería, 100 años fue muchísimo tiempo. Miren, hay proyectos en la tierra que se hacen como centros comerciales o qué sé yo, proyectos de construcciones de hoteles y lleva más de 5 años a veces o no sé, pero el arca le tomó ese tiempo y Noé todo ese tiempo tuvo para enseñarles, para demostrarles el carácter de Dios en su vida a todos los que le rodeaban y especialmente a los de casa. El ser justo, el equitativo, el ser perfecto hasta lo que había oído, no mintiéndose a sí mismo y caminando con Dios, avanzando, marchando, muriendo a su naturaleza carnal todos los días. Esa es nuestra labor, su labor como padres, y cada uno tome la porción que hoy pudo haber y percibir en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, bendecimos tu nombre porque el ejemplo más grande de paternidad eres tú, Señor, quienes nos has adoptado como hijos, quien nos está demostrando día a día que guarda nuestra vida, Señor, que está salvaguardando y nos ha dado a su Hijo Jesucristo, esa arca de salvación, para que nosotros ahí nos metamos, Señor, y tengamos ese lugar secreto contigo, con tu Hijo Jesucristo, para poder ser libres de esta generación maligna y perversa que se está perdiendo en sus pecados, en sus maldades, Señor. No somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos de aquí, Señor. Hemos sido traídos a la tierra con el único propósito de dar a conocer tu nombre en nosotros. En este tiempo, de manera especial, Señor, queremos agradecerte por la vida de cada padre en la iglesia, de cada hermano varón que ha tenido, Señor, a bien ser padre. Tener hijos ciertamente es una gran responsabilidad, pero también es un hermoso privilegio, Señor, de ver entre nosotros a un ser humano, Señor, que tú en tu favor nos permites tener cerca, Padre, y poder ver, porque tu palabra dice que los hijos son herencia tuya que pones en nuestras manos y confías en la mano, Señor, del Padre y de la Madre. Señor, ayúdanos y bendice a cada padre, Señor. Ayúdalo a llevar la responsabilidad sobre sus hombros. Te agradezco mucho, Señor, por haber entendido este principio en vida con el esposo que me permitiste tener, el padre de los hijos de Ami y de Arturo, Señor. Y que tú sabes, Señor, que de alguna forma fue padre espiritual para muchos de nosotros, alguien que nos salvaguardó, Señor, no solo en lo físico, pero también en lo espiritual, dándonos las enseñanzas que a través de su boca, Señor, fluyeron con un corazón de padre para salvaguardar la vida de cada uno de nosotros, porque eso es el ejemplo que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos a seguirlo, no permitas, Señor, que nos dejemos llevar y envolver por este mundo que está trayendo a quien sea, a quien se deje. Pero, Señor, permítenos tomar este ejemplo de Noé. Tú lo dejaste en tu escritura con un propósito. Si queremos, Señor, obedecer, hay cosas que no entendemos, que tú nos pides hacer. Quita, Señor, esa tonada de rebelión que nos hace decir por qué quieres que haga esto o aquello, cuando, Señor, tú eres sabio. Y permítenos llevar a cabo lo que tú nos pides
no lo que no nos pides, quita la ignorancia de nuestro ser que nos hace pensar que tú nos estás pidiendo algunas cosas cuando no eres tú, Padre. Y ayúdanos a ser sabios para poder hacer lo que tú nos pides, Señor, en el momento y en la hora. Gracias te damos, ayuda a los padres de manera especial. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor. Pon fuerza a aquel que no tiene empleo, Señor. Ayúdalo a conseguir el empleo para poder ser ese sostén, ese proveedor a la familia. Padre, gracias porque de aquellos que hoy como hijos no tienen un padre físico, porque a ti te ha placido recogerlo, Señor, te rogamos que tú seas también, Padre, con cada hijo que hoy en esta pandemia ha perdido un padre. No solo nosotros como familia pastoral, pero Señor, hay otros en el mundo que no te conocen y han perdido a su padre. Ayúdales a conocerte a ti como el verdadero Padre, porque eres tú, Señor, el que inspiras a un padre aquí en la tierra a tomar la responsabilidad de ver por una familia. Gracias, Señor, por estos tiempos. Bendice a tu pueblo y bendice a cada corazón. Ayuda también a la madre que hace las veces de padre en casa. Señor, son únicas, son únicos, somos únicos porque la labor es única. Bendice pues a tu pueblo, bendice tu palabra en nuestros corazones. A través de Jesucristo te lo damos, te rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Qué bendición tenemos. Es difícil, esta pandemia ha tomado vidas de padres jóvenes, muy jóvenes, donde los hijos pequeños se han quedado precisamente sin un padre, sin alguien que provea. Pero la Biblia dice que Dios es el padre de huérfanos. Hubo un tiempo cuando mi padre, mi papá se llamaba Ranulfo, todos le decíamos Cheque. La historia es muy curiosa porque alguna vez le preguntaba, ¿por qué le dicen Cheque, papá? Si su nombre nada que ver con Ranulfo a Cheque. Y decía él que cuando una de sus hermanitas, de las más pequeñas, obviamente mayor a él, no le podía decir este su nombre porque era difícil decirle Ranulfo, entonces nada más le decía de cariño mi chequetito, pero no podía decir mi chiquitito, entonces le decía mi chequetito y por eso se le quedó el Cheque. Entonces mi papá, él fue huérfano, bueno, huérfano porque lo abandonó su padre, por las razones que hayan sido, no tuvo un padre físico a la mano como proveedor y en algún momento él me contaba que a la edad de 7, 8 años, él boleaba zapatos, no traía zapatos, pero era bolero, daba bola a los zapatos, limpiaba zapatos y me decía que a esa edad él veía la necesidad de casa, que a veces solamente había café para tomar, y digo había, pues hay lugares donde no hay ni café, pero bueno, hay pobrezas a pobrezas. Y entonces él trabajaba, no quiso ir a la escuela por eso, porque él quería mejor llevar dinero a la casa y pues daba su dinerito de ir a dar bolo a los zapatos, ¿verdad? Entonces cuando él se enfermó ya al final de sus días, a la edad de 70 años, pues ya algo que a mí me angustiaba era oraba y delante de Dios y yo pues sentía pena y le decía, Señor, tú sabes, él sufrió mucho, el abandono de un padre, etcétera. Y alguna vez platicando con la doctora Esparza, yo le hacía llegar ese comentario, pues esa angustia que sentía yo por mi papá, porque él pues sufrió 5 años enfermo. Y ella me decía, hija, ¿no has leído tu Biblia? Pues sí la lee uno, ¿verdad, hermanos? Pero pues leerla solamente por leerla, pues realmente no nos lleva mucho. Hay que meternos y adentrarnos, es la idea que da la hermana Esparza. Y decía, hija, ¿no has leído tu Biblia? La Biblia dice que Dios es el padre de huérfano y defensor de las viudas. Y yo me quedé así con la boca abierta y dejé de llorar mi pena en relación a mi padre porque ella me dijo, desde el momento en que tu padre fue abandonado por su padre físico, desde ese momento Dios lo adoptó como su hijo. Y ella decía, si Dios inspira a los buenos padres para que sean buenos, únicos y sorprendentes, maravillosos padres de familia, imagínate tú cuando Dios te toma como padre en directo. Tu papá nunca se quedó solo, tu papá tuvo un padre. Y hermanos, esa es la confianza que tenemos hoy y que aunque duele, en el caso de familia pastoral, pues sé que el padre que proveyó, el padre que estuvo ahí, pues no está, pero tenemos y los hijos que Dios me presta tienen al Padre Celestial. Y yo tengo
al esposo defensor de las viudas. Hermanos, oremos por todo el dolor que hay en el mundo, porque hay niños que se han quedado sin un padre a una edad tan temprana por esta enfermedad, y que Dios, claro que los ha recogido como padre, porque no solamente es padre para los huérfanos que son salvos. La Biblia no dice eso, dice es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero oremos porque quizá alguien Dios ponga en tu camino para que tú veles, porque no solamente es padre el progenitor, sino es aquel que asume esa responsabilidad y ese deber. Hay tanta necesidad, de verdad, hay tanta necesidad. Bueno, para irnos vamos a orar por las ofrendas de la casa de Dios, y la palabra del Señor nos dice en Malaquías 3, quiero leer esta porción por una sola palabra que hay aquí. Dice, trae todos los diezmos al alfolí, dice Malaquías 3:10, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Quiero tomar la palabra abrir, abriré, porque este versículo se refiere precisamente a los diezmos que nosotros depositamos a la casa de Dios, pero también tiene que ver con las ofrendas que mandamos. La palabra abrir da la idea, hermanos, de abrir. Quiere decir que tiene usted que tener la llave maestra para poder abrir ya sea esa puerta. En este caso la Biblia dice las ventanas de los cielos. Y bueno, uno dice las ventanas porque lo natural es un ejemplo de lo espiritual. Entonces, aquí entendemos que es una ventana porque en casa tenemos al menos una ventana. Entonces, habrá maneras de abrirlas de diferentes, pero en especial está hablando que si tú vas a abrir algo, tienes que tener la llave maestra. Hace algunos días cambiamos una chapa de acá atrás de uno de los salones de los niños, y pues había llaves inclusive con nombres que se parecían, como Philips y las marcas, ¿verdad? Yale, qué sé yo, de las marcas de las llaves. Pero no podías tú abrir con otra que no fuera la llave maestra, la llave que abría. Esa es la idea, hermanos, cuando nosotros le damos a Dios nuestros diezmos, cuando nosotros le damos a Dios nuestras ofrendas, es que traemos esa llave. Y encontrar esa llave, ese es el secreto más grande. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con dinero y economía, como que no nos hace movernos, nos hace respingar, nos hace como decir por qué o preguntar, ¿verdad? En este caso. Pero cuando la encontramos, quiero decirle que es ahí donde tú has encontrado la llave maestra, y es que das, es dar. Esa es la llave, dar. Y entonces, esa es la llave para que tú abras las ventanas de los cielos y las bendiciones de Dios se dejen venir sobre de ti y sobre todos los de tu casa. Damos gracias a Dios, oremos. Padre, te damos gracias porque hemos encontrado esa llave maestra que es dar, y que va a abrir la ventana de las ventanas, no la ventana, las ventanas de los cielos, Señor, para traer bendición. Gracias por los hermanos que son fieles en estar ofrendando, son fieles en estar diezmando, Señor. Aquí no se le cobra a nadie, tú no cobras a nadie, Señor, porque no es el propósito. Solamente pones a prueba nuestros corazones para que sepamos quién es el que da, quién es el que sostiene la vida, la fuerza, la economía, y nos da la salud para poder trabajar, Padre. Si hay alguien que no tiene empleo, abre el camino, Señor. Si hay alguien que está pasando dificultades, Padre, tú conoces a cada uno. Permite, Señor, que esta llave de dar sea tan fuerte en nosotros que nos enseñe a ver el propósito y esa bendición, Señor, de dar y recibir, y que nunca acaba, y que tú eres el Dios infinito que bendices en gran manera. Gracias, Padre, bendice a tus hijos, y gracias porque al darte a ti sabemos que tú harás lo correcto con nosotros. Gracias por la provisión que has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Interesante, cosas tan sencillas con las cuales cotidianamente vivimos nos dejan enseñanzas tan reales. No podemos hacerlo si no tenemos el secreto o la llave correcta. Amén. Y eso grábeselo en otros aspectos de su vida. Créamelo. Bueno, vamos a despedirnos en esta mañana. Gracias a Dios porque usted estuvo ahí, nosotros estamos aquí. Y bueno, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. No se olvide, nos vemos a las 5 de la tarde. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti
y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga.